pues a continuación, luego que con toda también la trayectoria y pues desde luego el cariño de todos sus estudiantes y de los compañeros académicos que estamos en el medio, pues bueno, saludamos con mucho afecto al doctor José Francisco Báez Corona, de quien pues también me voy a permitir cederle el uso de la voz, no sin antes dar una breve lectura de su síntesis curricular. El doctor José Francisco Báez Corona es licenciado en Derecho y en Pedagogía, especialista y maestro en docencia universitaria. Doctor en Derecho Público, graduado con honores. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y ha sido miembro también del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Es autor y coordinador de diversas publicaciones periódicas y bibliográficas de circulación nacional y con certificación internacional como la revista Universos Jurídicos. Cuenta con participación en más de 70 trabajos publicados, titular del canal de YouTube El Derecho es para Todos, con más de 300,000 reproducciones acumuladas. Su trabajo se enfoca en el estudio de los fenómenos que vinculan el derecho y educación, y pues bueno, también vale la pena mencionar de que ha sido coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad Veracruzana. Estimado doctor, pues bueno, damos la bienvenida y pues agradecemos aquí su participación. Adelante. Muchas gracias por esta amable presentación del doctor Saúl Cortés Viveros, también nuestro actual coordinador del doctorado en Derecho, función que desempeña de manera excelente. De la misma manera que han iniciado los compañeros y la compañera doctora Ana Lilia, que me han precedido en el uso de la voz, al igual que la compañera doctora Marily Viveros, es un honor formar parte de este panel con tan destacados maestros, compañeros y amigos académicos y académicas. Y por qué no aprovechar el pretexto del próximo 104 aniversario de nuestra Constitución mexicana para disertar en torno a estas temáticas y problemáticas que sin duda alguna son vigentes, como algunas incluso desde el momento de la fundación de nuestra Constitución actual. Me voy a permitir compartir una breve presentación para acompañar esta charla. Y lo voy a hacer desde este equipo para que se visualice. Bien, el tema que yo quiero aportar a la discusión académica muy rica que hemos tenido esta tarde es precisamente en torno al antropocentrismo jurídico como opción que tiene nuestro constitucionalismo mexicano y la posible transición hacia una que hemos denominado como regulación omnijurídica en el derecho constitucional mexicano. Parece que va un poquito atrás la presentación, pero ahí se pondrá al corriente si no la quitamos. Bueno, en este sentido me interesa tocar algunos puntos para acompañar esta charla. Y lo voy a hacer desde este equipo para que se visualice. Bien, el tema que yo quiero aportar a la discusión académica muy rica que hemos tenido esta tarde es precisamente en torno al antropocentrismo jurídico como opción que tiene nuestro constitucionalismo mexicano y la posible transición hacia una que hemos denominado como regulación omnijurídica en el derecho constitucional mexicano. Parece que va un poquito atrás la presentación, pero ahí se pondrá al corriente si no la quitamos. Bueno, entonces ahí están algunas notas en torno a lo que se refiere al antropocentrismo. Como vemos, se origina la palabra de los vocablos latinos anthropos y centrum, que es básicamente considerar al ser humano. En este sentido, hablamos que esta corriente filosófica teórica viene desde la Edad Antigua y interpretamos literal como hombre, ¿no? Todo este tema que hoy en día tenemos con mucho acierto ya reconocido de la igualdad entre los derechos de hombre y mujer, pues en ese entonces no, o sea, se entendía como literal el hombre como centro del universo, ¿no? Esta perspectiva está planteada en en una gran cantidad de corrientes filosóficas y teológicas, no hablando de una relación específica, pero la mayoría de las religiones pues contemplan al ser humano, al hombre y a la mujer como la creación máxima
la entidad divina, y que por lo tanto, pues todo lo que está a nuestro alrededor, la naturaleza, los animales, los demás seres vivos que existen en este planeta, pues existen como para nuestro servicio, para nuestro apoyo. Uno de los autores que reconoce esto es, desde luego, Daniels. Nietzsche, por ejemplo, refiere que se convierte el hombre, en virtud de este antropocentrismo, en una variante fija de todo cuanto existe, es decir, el ser humano constantemente va a cambiar en cuanto a sus necesidades, en cuanto a su ímpetu, en cuanto a sus deseos, por eso menciona que es una variante, pero fijamente va a estar en medio de todo lo demás. O sea, si en este momento requiriéramos alguna situación específica, pues vamos a cambiar todo lo demás de acuerdo a cómo cambie la vocación o la intención humana. Y ya mucho más recientemente, Schopenhauer menciona que esto se convierte en un egoísmo que carece de límites, porque esta visión antropocéntrica nos va a considerar al ser humano, pues ya no solamente como la medida de todas las cosas, el centro del universo, sino que también el ser humano constantemente va a buscar prevalecer sobre todo lo demás en cuanto a su existencia, pero no solamente su existencia mínima, sino la satisfacción de necesidades que no son elementales, sino comodidades, evitar la fatiga, evitar en la mayor medida posible el placer, etc. Entonces, esto es a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, una visión sumamente general, lo que podemos entender como antropocentrismo. Desde luego esto se ha visto reflejado en muchas disciplinas, mencionaba en el aspecto teológico, en el aspecto filosófico, en el aspecto social, en modelos económicos, en modelos de sociedad, etcétera, y también en el derecho. Es decir, el derecho fue creado por y para los seres humanos. No contemplamos en el derecho la posible regulación de otros aspectos o entidades diversos al ser humano. Incluso el ser humano como en su entidad material. Y aquí retomo uno de los puntos que mencionaba el doctor Vázquez Azuara cuando nos hablaba de la necesidad de regular derechos digitales. Pues estos temas que son hoy en día como intangibles, no se contemplan en esta visión cerrada de que es el ser humano como en su existencia terrenal, ¿no? Y bueno, en este sentido el derecho percibe muchas definiciones de derecho que estudiamos, como la de Kelsen, la de Maynes, etcétera, pues nos hablan del conjunto de normas jurídicas que regulan la vida del ser humano en la sociedad, ¿no? Y entonces la sociedad es como un conjunto, un entramado, donde vive el ser humano, donde radica este ser humano como centro del universo, y que es diferente a la naturaleza. O sea, por un lado está la sociedad y por otro lado está la naturaleza, los ecosistemas, etc. También se entiende que la vida humana es superior a todas las otras formas de vida que hay en el planeta. En este sentido jurídico, pues podemos contemplar muchos ejemplos normativos donde entendemos que cuando se habla, por ejemplo, de proteger o preservar la vida, pues nos referimos única y exclusivamente a la vida humana y no a otras formas de vida. Hay un paradigma extraccionista y utilitarista, lo que mencionaba, todo lo que existe en la naturaleza o en el mundo, o incluso todo lo que podamos nosotros imaginar como aspectos intelectuales o digitales, existen para el fin de ser utilizados por los seres humanos. Y hasta hace unos 4 o 5 décadas, con un modelo de extracción, o sea, de utilizarlo de manera inmediata, incluso para satisfacer comodidades. Hoy en día se habla de un paradigma de conservación, pero también centrado en el hombre. O sea, nosotros conservamos la naturaleza, pero para que nosotros mismos podamos seguirla disfrutando, ¿no? No con el sentido de otras especies en el mundo. El ser humano es el centro y fin de las políticas ambientales, y aquí es donde hablaba de este modelo conservacionista del medio ambiente que sigue siendo con centro en el ser humano. Un ejemplo claro de esto es el concepto jurídico de cosa. Todos cuando estudiamos en Derecho Civil, en estas primeras lecciones de la facultad, el concepto jurídico de cosa, pues todo aquello que existe diferente al ser humano, ¿no? Y en este sentido, todas las cosas tienen un régimen de bienes que nosotros podemos ocupar en relación a los bienes todos los atributos de la propiedad, que es el uso, el abuso y el disfrute. En esta categoría de bienes incluso entran los seres vivos, ¿no? Los animales, el ganado, etcétera, y solamente en los últimos años hemos empezado a distinguir en algunos casos
por ejemplo, leyes que protegen animales en peligro de extinción o leyes que protegen a algunos animales domésticos, pero bajo una perspectiva de nueva cuenta antropocentrista. ¿Por qué protegemos solo los animales domésticos? Porque pues, son con los que convivimos y con los que tenemos mayor trato los seres humanos, y los demás animales con los que prácticamente nos olvidamos de su existencia no están contemplados con esta protección especial que le da la norma jurídica a algunas especies que son más útiles o de alguna manera más cercanas al ser humano. Entonces, aún en estas normas que poco a poco avanzan en la protección de otras especies, continuamos con un modelo antropocentrista sumamente pues, definido, ¿no? Sumamente dibujado. Algunos ejemplos en la Constitución mexicana. Prácticamente hoy en día todas las constituciones, todo el constitucionalismo está centrado en un modelo antropocentrista. Y un ejemplo, bueno, específicamente en nuestra Constitución mexicana, ya mencionaba el artículo 4 constitucional, que es donde últimamente se han ido ingresando las reformas de derechos humanos que van como surgiendo y se ha convertido como una miscelánea jurídica. Encontramos entre estas regulaciones dos aspectos muy particulares: el medio ambiente, que obviamente el medio ambiente pues, puede ser como una entidad que existe diferente bueno, no diferente, pero externamente a nosotros. O sea, es decir, el medio ambiente puede existir sin los seres humanos, pero los seres humanos no podemos existir sin el medio ambiente. Y cuando nosotros empezamos a regular el derecho al medio ambiente, decimos en el artículo 4, toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. O sea, lo protegemos solo para la persona, pero no para otras especies, que todas las especies necesitan el medio ambiente. Lo mismo pasa con el derecho al agua, que está en un párrafo abajo. Se menciona en el mismo sentido, toda persona tiene derecho al agua, excluyendo a otras especies que de la misma manera, sean especies vegetales, animales, etcétera, todos necesitan y ocupan el medio ambiente. Hablando de nuestra Constitución, sabemos que tiene 136 artículos, y en esos 136 artículos hay 186 menciones a la palabra persona, es decir, se menciona más de una vez por artículo, recalcando que son derechos de la persona, de la persona, de la persona, ¿no? En otros casos se utiliza el concepto humano o humanos para referirnos a esto, y les digo, bueno, esta numerología nos da una idea clara del antropocentrismo que existe en nuestro texto constitucional mexicano. La palabra animal no está contemplada, animal o animales o especies animales, ningún derivado está contemplado o mencionado una sola vez en el texto constitucional. O sea, 0 veces. La palabra naturaleza, hablando como en este sentido del entorno natural, solamente se menciona una vez en el artículo 3, refiriendo de nueva cuenta al ser humano, que es cuando en los programas educativos tienen que fomentar el respeto y cuidado de la naturaleza. O sea, que eduquemos a los seres humanos para cuidar a la naturaleza, pero no hablamos de la naturaleza como entidad jurídica. Y en el mismo sentido, la palabra medio ambiente se menciona solo 3 ocasiones, cuando hablamos de la emisión de leyes ambientales, cuando hablamos también en el artículo 3 de la educación ambiental, y en el que ya mencioné el artículo 4, que menciona el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, ahí vemos claramente cómo nuestra Constitución mexicana tiene un enfoque antropocentrista. Y hasta aquí, pues bueno, yo creo que eso es lo que hemos estado acostumbrados a ver, pero ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos en contra o diversa a este antropocentrismo constitucional? Se ha empezado a gestar hace unas 2 o 3 décadas lo que algunos han denominado como biocentrismo o como visión omnijurídica en algunas constituciones. El biocentrismo va a centrar la protección jurídica ya no solo, o sea, obviamente el ser humano siempre va a estar presente en el derecho. Nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, somos quienes hacemos las leyes, quienes tenemos derechos y obligaciones, quienes ejercemos las acciones para protegerlos ante las instituciones jurídicas, y las instituciones jurídicas están formadas por seres humanos, ¿no? Eso siempre va a ser un hecho y un eje. Pero reconoce el biocentrismo que además del ser humano como ser vivo titular de derechos, existen otras entidades biológicas que pueden también ser no solamente objetos, sino sujetos de derechos. Hay seres vivos con una existencia independiente a la del hombre y que tienen pues también un valor igual al del ser humano.
la biodiversidad, entonces, es el centro del universo desde este punto de vista biocentrista. Se respeta a seres sintientes y no sintientes, ambos se encuentran en una simbiosis, ¿no? Porque lo mismo pasa con el ser humano, pues vivimos en este entorno donde nosotros no somos autosuficientes, necesitamos de muchos aspectos a nuestro alrededor. Dos ejemplos, y aquí mencionaba el citado constitucionalismo latinoamericano, que no podemos hablar como de una corriente uniforme, efectivamente, pero algunos de los ejes que ha tenido es precisamente el retomar aspectos propios de la región, ¿no? Y los aspectos propios de la región, pues son estas costumbres, estos usos y costumbres que tenían los pueblos originarios. Ciertamente que todo nuestro sistema jurídico y constitucional proviene de los modelos europeos, proviene de los modelos romanistas, pero en las culturas latinoamericanas, previo a la colonización, existían también culturas, que algunas de estas han sido rescatadas en textos constitucionales, estos ideales, y bueno, es uno de los pinceladas que tiene el constitucionalismo latinoamericano, que como bien menciona el doctor Arturo, pues no podemos dibujar claramente. Pero bueno, Bolivia es uno de los primeros países que ha declarado a una entidad diferente al ser humano como una entidad titular de derechos. Y así reconoce que la naturaleza es titular de derechos en su artículo 10. En el mismo sentido, Ecuador ha acuñado, bueno, no acuñado, sino retomado un término de sus culturas originarias, que es el de Pachamama, y se ha reconocido en su constitución a la Pachamama como titular de derechos por su propia dignidad o, digamos, por sus propios valores, ¿no? Como cuando hablamos de los derechos humanos en el caso del ser humano. En este sentido, bueno, vamos llegando a la reflexión final y lo que me interesa en este punto concluir, mencionaban también otros de nuestros ponentes, así como la Constitución mexicana es todavía, la de 1917, un referente internacional en materia de derechos sociales, al haber sido junto con la de Weimar las primeras constituciones a nivel mundial que reconocen derechos de un conglomerado abstracto, como es un grupo social, en este caso los trabajadores, los campesinos, ¿no? Los sectores pobres de la sociedad, pues bien pudiera ser una de las primeras constituciones, o bien unirse a este bloque constitucional donde se empieza a reconocer un biocentrismo o una regulación jurídica omninormativa, es decir, que pudiera contemplar dentro de los sujetos de derechos no solamente al ser humano, sino de entidades vivas o entidades abstractas, como las que mencionaba el doctor Vázquez Azuara, los derechos binarios, o entidades vivas diversos al ser humano, como pueden ser los animales o la propia naturaleza, ¿no? Como una entidad abstracta. Son reflexiones interesantes que sin duda alguna se deben retomar en nuestro contexto constitucional, y al respecto es la aportación que quería yo formular en este conversatorio, en este coloquio del aniversario de la Constitución. Agradezco de nueva cuenta a los organizadores, en particular al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, la gentil invitación para formar parte de este distinguido panel. A los compañeras y compañeras que formamos parte del mismo, ha sido un honor. Y de la misma manera nuestra directora, doctora Petra Armenta Ramírez, por estar siempre apoyando con estos eventos a la cultura jurídica de nuestro estado, incluso de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado y bien ponderado doctor José Francisco Báez Corona. De esta manera, pues quiero agradecer a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de la página oficial de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y desde luego, pues agradecerles a todas y a todos los académicos por sus brillantes ponencias en esta mesa de análisis, reflexiones jurídicas sobre el constitucionalismo actual. Por razones de tiempo, pues bueno, vamos a omitir en esta ocasión las preguntas que se pudieran haber formulado. Sin embargo, pues dejamos siempre la opción de que pues nos puedan enviar un mensaje directo a través del inbox de la página de Facebook, o en su caso, pues manifestarla a través del mismo sitio en los comentarios en vivo, mismas que pueden ser contestadas por los ponentes. De esta manera, pues bueno, reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento al trabajo desarrollado en este evento virtual
por todas y por todos quienes participaron, pues con sus brillantes disertaciones, y por supuesto que también les agradezco profundamente por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos los ponentes. Soy su servidor, doctor Saúl Cortés Viveros, y de esta manera damos por terminada esta transmisión en vivo y que tengan todas y todos una excelente semana. Les agradecemos mucho a nombre de la directora, doctora Petra Armenta Ramírez, y desde luego del coordinador. Muchísimas gracias por la invitación al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Buenas compañeros. tardes a todos.